vamos a la pregunta caliente. Es interesante de analizar. Vamos a ver si es que los 144,000 son literales o son simbólicos. ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo han preguntado? ¿Ha sido un tema de debate allí con los hermanos de iglesia o con las personas que estudian la Biblia? No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... No soy eso y las 7 iglesias, o sea, es muy raro, muy enredado y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría es volvernos hoy a escuchar y por supuesto hoy a ver en este nuevo formato de Jóvenes Profetas que está en video, y que si quizás por allí me estuviste escuchando en los podcasts y también en la emisora, ahora me vas a poder ver en persona, en vivo y en directo. Mi nombre es Teo el Mensajero. Ruge familia, qué bueno es que nos podamos encontrar en este momento, saludándolos a todos los que están allí conectados y por supuesto dándole la bienvenida a un capítulo más de esta iniciativa que es Jóvenes Profetas. No comemos cuento. Así que el día de hoy vamos a estar con un nuevo tema. Quiero darles las gracias a todos los que están muy pendientes de este contenido, que se han suscrito al canal, que han comentado, que le han dado like. Esta es la oportunidad para hacerlo si no lo has hecho. ¿Sabes? Hay personas en el canal que la mayoría de los que ven mis videos no se han suscrito al mismo, así que este es el momento y esta es la oportunidad para hacerlo. Allí está la campanita abajo, dale suscribirte y comparte con todas las personas para que este contenido pueda ser de bendición para muchísimos más jóvenes profetas y por supuesto para más personas. Venimos del contexto de los 7 sellos de Apocalipsis. Hemos finalizado una serie espectacular en la cual hemos podido evidenciar cómo el Señor, a medida de su palabra, cronológicamente hablando, nos expone los eventos que van a ocurrir de forma cronológica y también de forma muy milimétrica y exacta, para que nosotros estemos muy pendientes de cualquier cambio que en el contexto global pueda ocurrir, porque no necesitamos ir a las noticias y luego ir a la Biblia, sino ir a la Biblia y ahí sí después ir a las noticias. Lo vamos a entender de una mejor manera. Así que el tema del día de hoy es como una continuación, como un spin-off, dirían en el lenguaje del cine, de la continuación para estos 7 sellos, y es justamente culminando el 6º sello. Habla el capítulo 7 de Apocalipsis, que quiero que en este momento saques tu espada del Espíritu para que esos 2 filos puedan causar un gran impacto en ti y en tu estudio personal. Es importante que antes de empezar puedas darle la importancia de tu escudriñamiento personal a estos estudios. Puedo brindarte la información de acuerdo a lo que yo haya estudiado y de manera personal a lo que yo haya interpretado frente a lo que me plantea la Biblia, pero esto no puede intercambiar ni puede reemplazar por nada del mundo tu estudio personal y tu escudriñamiento de las Escrituras. Así que te invito para que saques tu espada del Espíritu y me vayas siguiendo en lo que vamos hablando a continuación. Apocalipsis 7, estamos en el contexto luego de los 7 sellos y puntualmente del 6º sello, cuando en el versículo 17 del capítulo 6 nos dice: ¿quién podrá estar en firme luego de que haya pasado todas estas señales? ¿Quién podrá estar en pie? Bueno, inicia el capítulo 7 con el versículo 2. Entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué palabra está allí muy implícita que tú pudiste identificar? Coméntamela allí en el video.
Justamente entonces vi un ángel que tenía el sello del Dios vivo. Y justamente vamos a hablar acerca de ese grupo selecto de personas que van a contar con ese sello al final de los tiempos, que viene directamente de Dios, y es los 144,000. Un tema que va a tener una pregunta muy candente, muy debatible, pero para eso son estos espacios, para que todos podamos enriquecer mediante ese sano debate ese término de los 144,000. ¿Será que son literales? ¿Será que son simbólicos? Bueno, quédate hasta el final del video porque lo vamos a averiguar, y justamente al final del video tengo un regalo especial para ti, así que quédate viéndolo hasta el final para que puedas disfrutar de esta gran oportunidad. ¿Cuál es el sello, Teo? Bueno, justamente vamos a desmenuzar por momentos y por situaciones del mismo pasaje bíblico cuál es el sello de este Dios, para que podamos tener un contexto más amplio de lo que quizás podamos estar escuchando en interpretaciones, en eruditos o quizás en otros estudios bíblicos. Vamos a desmenuzarlo muy bien, así que sígueme y está muy pendiente porque no comemos cuento. Efesios 1, 13 al 14 nos dice: en Él, o sea, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esto nos dice que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad, lo que dice allí Juan 16, 13. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o en el lenguaje de la negociación, las arras es como lo principal, como el anticipo. Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces fíjate que ya nos empieza a marcar un panorama de qué puede significar o a qué atribuye este sello del Dios vivo. Efesios 4:30, y no contristéis, o una mejor traducción sería no entristezcas o no decepciones al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra luz allí que nos brilla para poder entender este contexto del sello del Dios vivo. Podemos entonces concluir hasta este momento que el sello del Dios es el Espíritu Santo, que nos guía, por supuesto, a toda verdad. Pero quiero que sigamos ampliando y escudriñando más, porque gracias a Dios que la Biblia se explica sola y podemos tener estos parámetros para estudiar y para analizar muy detalladamente. Vamos a ampliar más el concepto. La Biblia nos describe la obra interna e invisible que genera el Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay una manifestación interna e invisible, debe haber alguna manifestación externa y visible de esos frutos del Espíritu, como lo dice allí el libro de Gálatas, que se puede hacer visible ante las personas. Vamos a tocar el tema, en este caso entonces, de la circuncisión. Génesis 17:10 nos dice: este es mi pacto, allí está hablando Dios a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Allí está el acto externo, allí está la manifestación externa de ese sellamiento, la circuncisión. Y aprovechamos el tema para que podamos guiarlo con este contexto del pueblo de Israel y de los 144,000, porque es muy oportuno analizarlo desde esta perspectiva bíblica, la circuncisión. Este acto y todos los actos que logre generar el Espíritu Santo en nuestra vida no tendría ningún valor si nosotros no tenemos una manifestación externa. Por eso la verdadera conversión que nosotros podemos exponer ante las personas cuando recibimos a Jesús en nuestra vida es el mejor testimonio que podemos dar, y por supuesto va a impactar más vidas y más corazones a lo largo de nuestro alrededor, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mira la experiencia que tuvo Abraham en Génesis 15, 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, está la promesa de Dios. Y creyó a Jehová, esa es la manifestación interna, ojo con los detalles del sello, y le fue contado por justicia. Abraham en ese momento fue justificado por la fe cuando creyó que recibiría un hijo de Dios. Si ves la manifestación tanto externa a través de la circuncisión como la manifestación interna que menciona aquí en estos pasajes. Ahora el apóstol Pablo lo relata así. Romanos 4, 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal
como sello del Dios vivo, de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Aún incircunciso Abraham recibió la promesa y recibió ese sello para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ya vamos a analizar en detalle a continuación este término. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fíjate que la justificación viene por la fe. Allí está muy implícita la Biblia y se está explicando sola también. Entonces, según el relato de Génesis, primero Abraham fue preparado internamente por Dios para recibir el sello mediante su fe, y luego la manifestación externa fue el haber adherido a la circuncisión de todos los varones de su descendencia para que eso pudiera ser una manifestación externa. Así nosotros podemos experimentar justamente el sello de Dios vivo en los tiempos finales. Recuerden que esto es un podcast de jóvenes profetas, que estamos preparándonos para estos tiempos finales. Como la fe sin obras es muerta, según nos lo dice Santiago 2:17, entonces tendremos que dar una manifestación externa al mundo de lo que creemos. ¿Y cuál es esa señal, Teo? Bueno, vamos todos juntos. Yo sé que se lo saben conmigo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios o el Israel de estos tiempos, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios, ahí está la manifestación interna, y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la manifestación externa, el testimonio, lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Entiéndase todos los mandamientos de Dios, incluido el cuarto que habla explícitamente del sábado como día de reposo. Teo, entonces el testimonio, ¿cuál es? Ya sí, yo sé que tengo una muy buena relación con las personas a mi alrededor, pero dime cuál es el testimonio. Bueno, el testimonio de Jesús, vamos otra vez todos unidos en coro. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Justamente en este contexto de los 144,000 estamos mencionando cómo se va a manifestar externamente ese sello del Dios vivo ante el testimonio de Jesús, que es este espíritu de profecía que tú y yo estamos estudiando a continuación. Allí está descrito entonces el sello del Dios vivo para estos eventos finales, mis queridos. Ahora, vamos a la pregunta caliente. Pero es interesante de analizar. Vamos a ver si es que los 144,000 son literales o son simbólicos. ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo han preguntado? ¿Ha sido un tema de debate allí con los hermanos de iglesia o con las personas que estudian la Biblia? Bueno, quiero dejar en claro antes de poder pasar a escudriñar y estudiar en profundidad esto, que esto no debe ser motivo de discordia o de debate entre los hermanos o entre las personas con las que estudiamos las Santas Escrituras. Si bien es cierto, hay muchas evidencias para que esto pueda causar una confusión y pueda generar esa discordia entre las personas que tienen una posición y tienen otra posición, como ese sesgo, como eso que llaman hoy en día en la política, se me va ahorita el nombre en este momento, pero que la polarización, eso puede generar polarización. Entonces es congruente que nosotros pensemos que toda división y todo acto de discordia viene justamente de Satanás, y más bien la unión y el enriquecer el sano debate es lo que nos invita a Dios para estudiar y escudriñar su palabra. Así que no hayan discordias y que no haya ningún debate entre nosotros, y que la discusión sea por estar dentro de ese grupo. Nosotros, tú y yo, la persona que me está viendo en este momento en el video, debemos estar en ese grupo selecto, no podemos estar fuera, porque allí es donde se va a generar el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7, 4 al 8 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 por cada tribu, para Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín respectivamente. Ahora, si entonces son 12,000 por cada tribu,
y son 12 tribus, hacemos la multiplicación, nos da exactamente el número 144,000. Este cálculo nos puede decir entonces que el número debe ser literal y debe ser entendido de esa forma. Pero hay varios postulados, mis queridos amigos y jóvenes profetas, que quiero mencionar a continuación para que los podamos considerar y ampliar muchísimo más la pregunta acerca de si son literales o son simbólicos. Hay que entender que todos los pasajes de Apocalipsis en este libro, puntualmente hablando de los capítulos 7 al 14, donde habla específicamente de los 144,000, se deben entender como manera simbólica. Entiéndase las personas, los nombres, los lugares, etc. Para mencionar algunas de las cosas simbólicas, encontramos los 1260 días, el número 666, 42 meses, el cordero, los 4 ángulos de la tierra, la virgen, la ramera, que son mantos. Todo eso son lenguajes simbólicos y están justamente sellados en determinada manera para que a través del escudriñamiento personal nosotros los podamos comprender. Entonces esto debe entenderse de manera simbólica, todo este apartado del libro de Apocalipsis, pero solo hasta después de Apocalipsis 20, con el milenio, que son los 1000 años, y también el segundo advenimiento de Jesús, los tiempos después de estos sucesos se deben entender como literales. ¿Por qué, Teo? Por la sencilla razón de que los tiempos después de estos hechos ya no son proféticos y por lo tanto son literales. Por esa sencilla razón. Ahora, otra consideración para tener en cuenta es que hoy en día las 12 tribus de Israel no existen más. Ya fueron exterminadas en el año 722, cuando Israel fue llevado en cautiverio por el gobierno de Asiria en ese entonces. Las 10 tribus del norte se extendieron y se entremezclaron con las naciones circundantes, y eso ocasionó que perdieran su identidad, las 10 tribus del norte. Por eso existían los samaritanos en la época de Jesús. Ahora, si las 12 tribus son simbólicas, por ende el número también debe entenderse como simbólico. En Apocalipsis 7 y 14, la traducción original del griego no dice 144,000, sino 144 miles, que es el verbo en griego hilias. Una mejor traducción de esto podría ser 144 grupos de a 1000, que es muy diferente a decir 144,000. Así que en ese contexto también podemos analizar muy bien estos postulados para tener en cuenta cómo es que se va desarrollando este argumento para contestar la pregunta anteriormente mencionada. Siendo que Juan oye el número primero, acuérdense que estamos en Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, si Juan oye primero el número en el versículo 4 y después ve una gran multitud, entonces el número carece de todo sustento literario. Para entender entonces si son literales o simbólicos, vamos a mencionar entonces cuáles son esos judíos simbólicos y poder comprender más en profundidad en este siguiente segmento. Juan 1, 47 al 49 nos narra el suceso por excelencia para definir a un judío, a un israelita de verdad. ¿Saben cuál es? Escríbemelo allí en los comentarios. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Quiere decir que entonces en la época habían unos falsos por allí, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, por eso fue identificado como un israelita de verdad por parte de Jesús. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, en Juan 8, 56 al 58, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice el relato bíblico, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Allí la turba enfurecida queriendo sacar de casillas a Jesús.
Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso, entender que habían judíos de verdad y judíos falsos, cuando no conocieron y cuando no reconocieron al Mesías, era una clave para poder comprender cuál era la diferencia entre estos dos. Israel, como nación teocrática actual, no es más el pueblo escogido de Dios, porque no reconocieron al Mesías. Cristo Jesús, esto lo puedes ampliar en Juan 1:11, por ende quedaron fuera de la promesa de redención. Por lo tanto, Israel, el pueblo de Dios, se define cristocéntricamente y no geográficamente ni étnicamente. Por eso es que los judíos no pueden ser literales, ni el número tampoco puede ser literal. Esto no quiere decir entonces que los judíos que están como individuos no puedan adherirse a la promesa. Sí, si reconocen a Jesús y en este momento ponen su fe en Él y creen en el Señor Jesucristo como el único intermediador entre Dios y los hombres, pueden llegar a adquirir y a ser parte de justamente esa pobreza, de esa promesa, perdón. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? ¿Recuerdan la circuncisión? Miren lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Recuerden, las apariencias engañan. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Atención al detalle de la circuncisión que lo vimos anteriormente. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, la gloria no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Ay, ay, ay. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados en Jesús, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Ahí estamos siendo circuncidados a través del bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estas promesas son hermosas, allí podemos ampliar muchísimo más el contexto y por eso quería que lo viéramos en detalle. Gálatas 6, 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, ni lo uno ni lo otro, sino una nueva creación, como lo dice allí 2 de Corintios. Nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Allí el apóstol Pablo lo amplía mucho mejor. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y atención a este detalle, al Israel de Dios. Teo, o sea que nosotros somos parte de este Israel espiritual en estos últimos tiempos. Claro que sí, esta es la promesa que encontramos allí que la acabamos de leer. Somos parte del pueblo de Dios, no siendo judíos literales ni por circuncisión o incircuncisión, sino creyendo en la promesa de el Redentor que le fue hecha a Abraham y a su simiente, y creyendo por supuesto en el sacrificio de Cristo Jesús por nuestras vidas. Ahora, Gálatas 3, 16 al 17 y versículos 27 al 29. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, lo que estábamos mencionando anteriormente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Atención al plural y al singular. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y atención, y aquí viene el detalle puntual para entender que nosotros podemos llegar a ser judíos espirituales, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, qué lindo esto, linaje de Abraham sois. O sea, somos judíos espirituales y simbólicos, y herederos según la promesa
hecha a Abraham. Tremendo. Estos pasajes son hermosos de estudiar, los iré colocando allí en los textos como estás pudiendo ver en el video para que los puedas también escudriñar de manera personal en tu estudio y en tus devocionales. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Apocalipsis 1 al 5 nos dice lo siguiente: luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Esta es un relato también alusivo al Salmo 15 para que lo puedas ampliar. Y con él había 144,000. Estamos leyendo Apocalipsis 14 y capítulo 7, que son donde menciona a este grupo de personas selectas, que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Esto es simbólico, no van a tener un sello en la frente. Es a manera de dar a entender que el sello en la frente es acerca de la conciencia, de las convicciones. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes. Hermoso ese espectáculo. Y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra, no solo de Israel, sino de toda la tierra. Por eso también podemos entender que no son literales, sino que son rescatados de toda la tierra. No es solamente un punto geográfico. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, o sea, la manifestación interna del sello, guardan los mandamientos de Dios y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Allí está nuevamente la manifestación externa del sello, el testimonio de Jesús. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra, no solo de Israel, por eso no son literales, como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Esto lo podemos ampliar en 1 de Pedro 2:9. Ellos no han dicho mentiras y son intachables, o sea, se mantuvieron en pie. ¿Quién podrá estar en firme? Bueno, aquí está el grupo selecto de los últimos tiempos. Este último pasaje que vimos ocurre inmediatamente después de los pasajes 12 y 13, los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis, donde se describe el gran conflicto entre el bien y el mal, los días de tribulación por los que van a atravesar este grupo de personas y las bestias que perseguirán con decreto de muerte a los fieles de Dios. Por eso podemos comprender que han salido de la gran tribulación y que están esperando por la promesa de redención. Y ya para ir finalizando, existe un paralelismo entre los 144,000 y Elías. Allí puedes ahondar mucho más en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró y con él apareció Moisés y Elías, representando al grupo de redimidos que va a tener en ese momento la tierra, con los muertos que se levantarán en representación de Moisés y también con los que no van a conocer la muerte, representados por Elías, porque está muy arraigado justo a la experiencia que vivió con Jezabel durante los 3 años que hubo sequía, y así como los 144,000 van a estar de pie ante las plagas, así mismo fue Elías en ese momento y se mantuvo firme a la verdad de Dios. Ellos no van a conocer la muerte, y como fue llevado al cielo en un torbellino de fuego, en un carro de fuego a la vista de Eliseo allí, pueden recordar este relato en 2 de Reyes 2. Asimismo nosotros seremos llevados juntamente con él y habitaremos por siempre con nuestro Señor. Tremendo. Y ahora me preguntas, Teo, ¿qué haremos ante esto? Bueno, escucha lo que dice la mensajera del Señor. Luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Entonces no nos pongamos en la discordia de si son literales o simbólicos, sino luchemos con nuestras fuerzas y las fuerzas de Jesús para estar dentro de ese grupo. Y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Tremendo. Esto está en la Review and Herald del marzo 9 de 1905. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, los 144,000 son aquellos fieles de Dios que cuentan con su sello protector ante los acontecimientos del fin. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo que nos guía, por supuesto, a toda verdad y se manifiesta de forma interna y externa en nuestras vidas. El número debe entenderse como simbólico
por la terminología utilizada en esta parte del libro de Apocalipsis. Recuerden lo que mencionábamos anteriormente. Todo aquel que es bautizado en Cristo Jesús viene a ser partícipe de la promesa de Abraham y miembro de su simiente. Por ende, hacemos parte de un Israel espiritual y somos llamados a perseverar en nuestra relación con Dios para que podamos hallar un asiento VIP en primera fila cuando Jesús regrese por su pueblo escogido. Hoy es el día de buena nueva para ti y para nosotros, porque esta historia tiene un final feliz. Fíjate que a veces cuando uno piensa en estudiar Apocalipsis cree que son como muchos simbolismos y como muchas bestias y como mucho desastre, y es la revelación de Jesucristo actuando en las letras de los profetas inspirados por el Espíritu de Dios que nos brindan la buena nueva del Evangelio. Hoy es el día de buena nueva para ti que estás viendo este programa. Hoy es el día de buena nueva para mí, para estudiar más a profundidad estas profecías y también para poder estar del lado correcto de la historia. Levántate en el nombre de Jesús y sé un testigo fiel de sus promesas y verdades. El tiempo está cerca, mi querido amigo, pero tranquilo, que todavía hay tiempo. Agradecemos a Esperanza Colombia Radio, la 96.3 FM, por permitirnos llegar hasta ti mediante esta señal. Síguenos por favor en todas las redes sociales si esta información te ha hecho sentido, como @TeoElMensajero777. Allí escríbeme en los comentarios qué te pareció el programa del día de hoy, cuéntame tu opinión, me gusta leerte, compártelo con otras personas a las que les pueda interesar. Y por supuesto, si hasta aquí llegaste del momento del video, me vas a escribir el comentario siguiente, que es: yo quiero seguir el camino a Cristo. Me vas a escribir allí en los comentarios: yo quiero seguir el camino a Cristo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo y te regalará este ejemplar que está apareciendo en pantalla en este momento para que lo puedas disfrutar. Y para los que están desde la radio, puedes ir y dejarme un mensaje directo a mis redes sociales como @TeoElMensajero777 y allí con gusto te atenderemos. Próxima serie: El Santuario y los eventos finales. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.